Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de macros en Excel. En esta ocasión, vamos a continuar con el ejercicio que comenzamos en el vídeo anterior, que consistía en crear un cuadrante de trabajo, es decir, un cuadrante laboral. Nos encontrábamos en el momento de averiguar si un día es festivo, y para ello vamos a crear una función que nos diga si un día es festivo. La función se va a llamar isFestivo. Esta función va a recibir un argumento, que será la fecha que vamos a buscar, y es de tipo fecha. Y va a devolver un valor lógico, es decir, si es festivo, devolverá verdadero, y si es laborable, devolverá falso. Primero, comprobamos si el día es sábado o domingo, y en ese caso lo consideraremos como festivo. Utilizaré la función día de la semana, que devuelve la posición que ocupa el día dentro de la semana, es decir, 1 para el lunes, 2 para el martes, 6 para el sábado, 7 para el domingo, etc. Entonces, escribo la variable fecha, pero también tenemos que indicar el día en que comienza la semana. En América la semana comienza en domingo, pero en Europa comienza en lunes, con lo cual, tenemos que utilizar una constante que indica que la semana comienza en lunes, para que la función devuelva el valor correcto. Entonces, si el valor devuelto por la función es 6, que corresponde al sábado, o 7, que corresponde al domingo, significa que el día es festivo. Con lo cual, escribo el nombre de la función y le asigno el valor verdadero. Después, salimos de la función, y de momento no hacemos más comprobaciones. Volvemos al procedimiento anterior para comprobar si el día es festivo. Si es festivo, entonces, aplicamos un estilo a esa celda. El estilo va a ser énfasis 2. Es decir, acabamos de aplicar el estilo énfasis 2 a la celda correspondiente de la primera fila. Aquí tenemos un domingo, así que el estilo de celda que vamos a aplicar es énfasis 2. Y a continuación, hacemos lo mismo, pero con el número que está en la fila 2. Pero le aplicamos un 20% de ese estilo. Es decir, a esta celda le vamos a aplicar este otro estilo. Y a continuación, al resto de celdas hasta llegar a la última fila con datos, les vamos a aplicar una trama de color rojo. Para ello, abrimos este desplegable. Hacemos clic en el iniciador de cuadros de diálogo. Seleccionamos la ficha relleno, y seleccionamos un color rojo. Y a continuación, elegimos un estilo de trama. Acepto la ventana. Ya tenemos marcada toda esa columna como festivo. Vamos a hacerlo mediante código. Desde la celda que se encuentra en la fila 3, y en la columna correspondiente, hasta la celda que se encuentra en la última fila con datos, que en este caso es la 19, y en la misma columna, a la propiedad trama interior, le aplicamos la constante de la trama que acabamos de ver. A continuación, a todas esas celdas les aplicamos el color rojo. Así que copio la línea y la pego. Y en lugar de utilizar la propiedad trama, voy a utilizar la propiedad color de trama y le aplico el color rojo. Todo esto para los días festivos. Pero para los días que no son festivos, les aplicaremos el estilo énfasis 6. Copio estas dos líneas y las pego aquí. Aquí escribo énfasis 6, y aquí el 20% de énfasis 6. Cierro la estructura de decisión. Borro estas líneas. Antes de probarlo, vamos a ver el aspecto de un día laborable. A la inicial del día, le aplicamos el estilo énfasis 6. Y al número del día, un 20% de ese estilo. Y el resto de celdas por abajo, no tendrán ninguna trama. Borro el cuadrante, y lo vuelvo a crear. Acepto la ventana, y obtenemos el resultado. Como veis, los días de lunes a viernes son laborables, y los sábados y los domingos son festivos. Ahora, tenemos que buscar cada día en la hoja festivos, para averiguar si se encuentra en esta lista. Entonces,
Si está en esta lista, a la columna correspondiente le aplicaremos el mismo formato que a los sábados y a los domingos. Vamos a hacer la búsqueda. Declaro una variable de tipo rango. En el caso de que la fecha se encuentre en este rango, la variable tomará el valor del rango de esa celda. Pero si no se encuentra en este rango, no tendrá valor, con lo cual no será festivo. Así que vamos a hacer la búsqueda. Como es una variable de tipo objeto, comenzamos con la instrucción set. A la variable encontrado, le asignamos el valor devuelto por la búsqueda de la fecha en la hoja festivos. En la hoja festivos, a partir de la celda A1, y en todas las celdas adyacentes a esa celda, es decir, en todo el rango de celdas, buscamos el valor de la variable fecha, y el resultado lo almacenamos en la variable encontrado. Como antes os decía, esta variable contendrá un valor de tipo rango o nada. Vamos a hacer la comprobación. Si encontrado es nada, significa que esa fecha no se ha encontrado, con lo cual no es festivo. Entonces, a la función esFestivo le asignamos el valor falso. Y en caso contrario, a la función esFestivo le asignamos el valor verdadero. Cierro la estructura de decisión. Volvemos a ejecutar el procedimiento desde el principio. Aceptamos el mes y el año. Como veis, ahora tenemos muchos más festivos. Tenemos el 6 de diciembre, que es el día de la Constitución. Tenemos también el día 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada. Y después, tenemos el día 26 de diciembre, que es el día siguiente al de Navidad, que como fue domingo, la fiesta se pasó al lunes. Para terminar este procedimiento, vamos a aplicar bordes al cuadrante. En todas las celdas adyacentes a la celda A1, a la propiedad bordes le aplicamos un estilo de línea que será continuo. Con lo cual, aplicaremos un borde continuo a todas las celdas del rango. Y por último, seleccionamos la celda A1. Vamos a probarlo. Acepto el mes y el año, y obtenemos el cuadrante con los empleados, los días festivos y la cuadrícula. Ahora, al seleccionar un rango de celdas y hacer clic con el botón derecho, en lugar de que aparezca este menú contextual, queremos que aparezca un formulario con los diferentes tipos de turnos e incidencias, para poder seleccionar uno de ellos. Entonces, lo primero de todo, vamos a crear el formulario. Hago clic con el botón derecho y selecciono Insertar formulario. En la propiedad nombre, escribo FRM códigos. Y ahora, en la propiedad capsgen, escribo códigos, para modificar el título del formulario. Ahora, voy a insertar un cuadro de lista. Hago clic encima del formulario, y selecciono el control cuadro de lista. Hago clic, arrastro, y le doy un tamaño adecuado. A este cuadro de lista lo vamos a llamar lista códigos. Lo siguiente es rellenar esta lista con los turnos y las incidencias. Es decir, tenemos que venir a la hoja códigos, recorrer todas las celdas y estos valores añadirlos a esta lista. Y eso lo haremos en el momento de cargar el formulario, es decir, cuando se produzca el evento activar. Así que hago doble clic en el formulario y aparece el procedimiento asociado al evento que ocurre al hacer clic en el formulario. Pero el procedimiento que necesitamos es el que está asociado al evento activar. Así que despliego esta lista y lo selecciono. Voy a borrar este procedimiento porque no lo vamos a emplear. Declaro una variable de tipo rango, que utilizaremos para recorrer todas las celdas de la hoja códigos, es decir, turnos e incidencias. Comenzamos un bucle. Para cada celda en la hoja códigos, y en el rango de celdas adyacentes a la celda A1, añadimos cada valor al cuadro de lista. El valor que vamos a añadir es el valor de la celda correspondiente. Cerramos el bucle. Pulso F5 para probarlo.
Como veis, ya tenemos el formulario con los 2 turnos y todas las incidencias. Ahora, vamos a hacer que este formulario se muestre en la posición de la primera celda seleccionada. Porque como veis, en este momento el formulario está centrado en la ventana de Excel, pero lo que queremos es que se coloque justamente debajo de la primera celda que tengamos seleccionada. Vamos a hacerlo. Los formularios tienen una propiedad llamada posición de inicio, que admite uno de 4 valores. 0 es manual, que es el que vamos a emplear. Centrar en propietario, es decir, centrar en la ventana de Excel. Centrar en la pantalla, y el predeterminado de Windows. Vamos a seleccionar el 0, pero mediante código. Entonces, al hacer clic con el botón derecho en cualquier celda del cuadrante, en lugar de mostrar el menú contextual, mostraremos ese formulario y lo colocaremos justo debajo de la celda que tengamos seleccionada. Hago doble clic en la hoja 1. En este desplegable selecciono hoja de trabajo. Ahora, despliego la lista de eventos y selecciono antes del clic derecho, que es el evento que se produce cuando hacemos clic con el botón derecho en alguna celda. Voy a borrar este procedimiento. Y como voy a modificar varias propiedades del formulario, comienzo una estructura. Cierro la estructura. Lo primero de todo, cambiamos la posición inicial. Para ello, a la propiedad posición de inicio, le asignamos un 0 para que sea manual. Ahora, vamos a indicar la posición vertical y horizontal. Entonces, a la propiedad arriba, le asignamos la posición superior de la celda activa, más la altura de la celda, dividida entre 2, y le volvemos a sumar la altura. A la propiedad izquierda, le asignamos el valor de la propiedad izquierda de la celda que se encuentra a la derecha. Es decir, la posición superior será la posición superior de la celda activa, más la altura de la celda, dividida entre 2, más la altura. Y la posición izquierda será la posición izquierda de la celda que se encuentre una columna a la derecha de la celda activa. Una vez que hemos establecido la posición superior y la posición izquierda, mostramos el formulario utilizando el método mostrar. A continuación, vamos a evitar que se muestre el menú contextual. Y eso lo hacemos asignando el valor verdadero al argumento cancelar. Vamos a probarlo. Si hacemos clic con el botón derecho en cualquier celda, como veis, se muestra el formulario debajo de la celda que tenemos seleccionada. Ahora, tenemos que conseguir que al hacer clic en cualquier turno, o en cualquier incidencia, todas las celdas seleccionadas se rellenen con la primera letra del elemento seleccionado de la lista. Vamos a hacerlo. Volvemos al formulario, y en este caso voy a hacer doble clic en el cuadro de lista. Con lo cual, se crea el procedimiento asociado al evento clic de la lista de códigos, que es el que se produce cuando hacemos clic encima de un elemento de la lista. Declaro una variable de tipo rango. Ahora, vamos a buscar en la hoja códigos el elemento que hayamos seleccionado. Comenzamos con la instrucción set, porque se trata de una variable de tipo objeto. A la variable tipo código, le asignamos el resultado de buscar en la hoja códigos el elemento de la lista seleccionado. Indicamos que la búsqueda se realice comprobando el contenido de toda la celda. Una vez que hemos localizado el valor, vamos a poner en las celdas seleccionadas la inicial del elemento activo de la lista de códigos. Y como voy a escribir 3 instrucciones que se refieren a la selección de las celdas, comienzo una estructura. Cierro la estructura. Vamos a poner en todas las celdas seleccionadas la letra inicial del turno o la incidencia. El valor de la celda seleccionada será igual a la primera letra del elemento activo de la lista de códigos. Si por ejemplo hemos elegido enfermedad, pondremos la letra E en todas las celdas seleccionadas.
A continuación, vamos a aplicar el mismo color interior que tenemos en las celdas de la hoja códigos. Si por ejemplo seleccionamos vacaciones, pondremos fondo rojo y color de fuente blanco. Eso lo hacemos a continuación. El color interior de la celda seleccionada es igual al color interior del turno o la incidencia. Ahora, cambiamos el color de la fuente. El color de la fuente de la celda seleccionada es igual al color de la fuente del turno o la incidencia. Es decir, a todas las celdas que tenemos seleccionadas, les ponemos la primera letra de la celda que hemos encontrado en este rango. A continuación, aplicamos el mismo color interior y después aplicamos el mismo color de fuente. Una vez que hemos hecho todo esto, descargamos el formulario, es decir, lo ocultamos. Vamos a probarlo. Selecciono la hoja cuadrante. Voy a borrar estas celdas. Si selecciono por ejemplo todas estas celdas, hago clic con el botón derecho y selecciono un turno de mañana. Como veis, hemos puesto la inicial de mañana y hemos aplicado el mismo formato. Lo que ocurre es que el turno de mañana no tiene formato, es decir, tiene el texto negro y el fondo blanco. Vamos a elegir ahora vacaciones. Selecciono estas celdas, hago clic con el botón derecho, selecciono vacaciones y obtenemos el resultado. Hemos cerrado el formulario, hemos puesto la inicial de vacaciones, hemos aplicado el color rojo al interior de la celda y el color blanco a la fuente. Voy a reducir el tamaño del formulario para ajustarlo al cuadro de lista. Vamos a probarlo otra vez. Con estas celdas seleccionadas, hago clic en sindicatos. Selecciono estas otras y hago clic en enfermedad. Solamente nos queda hacer un recuento de los turnos de mañana y de tarde, así como de las incidencias, y colocar ese recuento en la hoja de empleados. Voy a maximizar la ventana de Excel para verlo mejor. Para cada empleado, haremos un recuento de sus turnos de mañana, de sus turnos de tarde, y después del resto de incidencias. Y a la derecha del todo, en la columna J, colocaremos la suma de las incidencias, con lo cual, podremos llevar un control del absentismo laboral, es decir, sabremos el número de días que ha faltado cada trabajador a su puesto de trabajo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. En la hoja de códigos tenemos las distintas incidencias, y lo que hacemos es extraer la primera letra de cada incidencia y colocarla en las celdas del cuadrante. Por ejemplo, estos son turnos de mañana, estos son vacaciones, estos deberes sindicales y esto enfermedad. Con lo cual, vamos a contar en cada fila, es decir, en cada trabajador, las distintas incidencias. Por ejemplo, para Marta contaremos todas las letras M que hay en esta fila. En este caso hay 5, y ese valor lo llevaremos a la celda B2, para obtener el recuento de los turnos de la mañana. Lo mismo haremos con Emilia, que se ha ausentado del trabajo durante 5 días por asuntos sindicales. Para ello, contaremos todas las letras S que hay en esta fila, y el recuento lo llevaremos a la columna de sindicatos. Es decir, aquí pondremos un 5. Vamos a escribir la fórmula. Fijaros en una cosa. Con una sola fórmula que vamos a colocar en la celda B2, seremos capaces de rellenar toda la cuadrícula, es decir, utilizando referencias mixtas, vamos a conseguir que esta fórmula sirva para hacer el cálculo de todas las celdas de este rango. Voy a escribir la fórmula en la barra de fórmulas. Comenzamos con la función contar si. Lo que vamos a contar son los turnos de mañana de Marta, que se encuentran en la hoja cuadrante. Así que selecciono todas las celdas de la fila de Marta. En el segundo argumento indicamos lo que vamos a buscar, que es la primera letra de esa incidencia. Para ello utilizamos la función izquierda. El texto es el que tenemos en la hoja de empleados, en la celda B1. Cierro los dos paréntesis y obtenemos el recuento de los turnos de mañana de Marta, que como veis son 5. Ahora, voy a arrastrar la fórmula hacia abajo y hacia la derecha para copiarla en todas las celdas. Pero antes necesitamos modificar el tipo de referencia de estas celdas, porque fijaros que el rango de búsqueda es siempre desde la celda B3 hasta la celda AF3, que es donde están todas las incidencias de Marta. Si arrastro hacia la derecha, la siguiente fórmula comenzará la búsqueda en la celda C3, luego en la D3, la E3, etc. Entonces necesitamos una referencia mixta para bloquear la columna.
pulso repetidas veces la tecla F4, y cuando tenga bloqueada la columna, hago lo mismo en la segunda parte de la referencia, para bloquear también la columna. Ahí está. No bloqueamos la fila, porque al arrastrar hacia abajo, necesitamos que se vaya incrementando la fila, para poder contar los turnos del resto de empleados. Por el contrario, en esta celda tenemos que bloquear la fila, porque los códigos están siempre en la primera fila. Con lo cual, pulso F4, y cuando tengamos la fila bloqueada, pulso Intro, y ya tenemos la fórmula. Si la arrastro hacia la derecha, obtenemos el recuento de todas las incidencias de Marta. Pero fijaros lo que ha ocurrido. Al arrastrar la fórmula, se ha copiado el formato de la primera celda, pero esto lo podemos solucionar de una forma muy sencilla. Hago clic en este pequeño botón y selecciono Rellenar sin formato. Con lo cual, las celdas conservan su formato original. Vamos a asignar a Marta 2 días de formación. Selecciono 2 días, hago clic con el botón derecho y selecciono Formación. Volvemos a la hoja Empleados y como veis, tenemos aquí los 2 días de formación. Ahora, todas estas fórmulas las vamos a copiar al resto de empleados. Las selecciono todas, las arrastro hacia abajo y obtenemos el recuento de todos los empleados. Por último, en la columna J vamos a sumar solamente las celdas correspondientes a las incidencias, con lo cual podremos calcular el absentismo laboral. Comenzamos con la función suma, y en el argumento selecciono solamente las incidencias. Arrastro hacia abajo, y obtenemos la suma de todas las incidencias de todos los empleados. Para terminar, vamos a hacer una suma en vertical, para obtener la suma de los días por enfermedad de todos los empleados, los de formación, vacaciones, etc. Comienzo con la función suma, y en el argumento selecciono toda la columna. Arrastro la fórmula a las celdas de la derecha. Y hacemos lo mismo que antes. Hacemos clic en la etiqueta inteligente y seleccionamos Rellenar sin formato. Ya tenemos los totales de todas las incidencias. Voy a detener un instante la grabación del vídeo para rellenar todo el cuadrante. Ya tengo el cuadrante totalmente rellenado. Como veis, hay muchos turnos de mañana y de tarde. También hay muchas vacaciones. Empleados que han tenido formación, empleados que han estado enfermos, etc. Entonces, si nos vamos a la hoja Empleados, obtenemos el recuento de todas esas incidencias. Turnos de mañana y tarde, y después el resto de incidencias. Para destacar mejor las incidencias, podríamos hacer que los ceros, que en principio no nos interesan para nada, se vieran un poco menos. Para ello, selecciono todas estas celdas, hago clic en Formato condicional, Reglas para resaltar celdas, es igual a. Escribo un 0. Y para el formato de la fuente voy a elegir uno personalizado. Voy a seleccionar un gris claro. Acepto las 2 ventanas. Como veis, los ceros se pueden ver, pero ahora las incidencias se ven mucho mejor. Recordad que podéis descargar el archivo pulsando en el enlace que aparece en la parte inferior del vídeo. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.